Señora Presidenta, señorías, buenos días. Sinceramente no esperaba la intervención de la portavoz socialista. No creía que una vez suscrito el informe que conjuntamente hemos suscrito, pudiera tener una intervención del tenor que ha tenido, porque aquí se ha preguntado, se está hablando del elefante y usted nos ha venido a hablar de la hormiga. Es lo que se hace cuando no se quiere hablar de lo que hay que hablar, porque la pregunta versa sobre otro asunto y dado que ustedes confirmaron el informe que hoy vamos previsiblemente a aprobar, lo razonable es que hubieran adaptado la intervención a ese texto. En fin, con independencia de las discrepancias que desde el punto de vista de la intervención de esta mañana pudieran tener, en este caso, con el Grupo Parlamentario Popular en relación al modo en que se gobierna o no se gobierna España. Nosotros intentaremos referirnos realmente al fondo del asunto. Y el fondo del asunto no tiene nada que ver con, por lo menos, la mitad de su intervención. Mire, y por otra parte, yo no tengo ningún complejo en discutir con ningún abogado del Estado. O sea, ninguno. Ningún complejo. Como canario, cuando voy a Madrid, como canario, defiendo los intereses de Canarias con toda la vehemencia con quien quiera que se siente frente a mí. Muy recientemente tuve muchísimas conversaciones con el secretario general del Ministerio de Presidencia y para las administraciones territoriales, que era, por cierto, un abogado del Estado, con el cual pudimos llegar, después de muchas discusiones, a muchos acuerdos y algunos desacuerdos en relación con nuestro estatus normativo que va a definir nuestro futuro, cuál es la propuesta de Estatuto de Autonomía que la próxima semana conocerá la Comisión Constitucional del Congreso. Por tanto, señora Corujo, no se obnubile usted con la posición de los abogados del Estado. Haga usted de socialista canario, haga usted que sea cierto eso de PSC, aunque a veces predomine más pues el dominio de esa estructura de Estado que de alguna manera siempre condiciona mucho el papel de los partidos estatales con presencia en Canarias. Dicho esto, yo quiero acordar, tenemos un texto que hemos confirmado, usted ha puesto la firma voluntariamente, aunque el registro ya estaba cerrado, se pudo arreglar. Ha puesto la firma voluntariamente en un texto que hemos confirmado los 6 grupos. ¿Por qué? Porque, mire, estamos ejerciendo, como decíamos ayer en la Junta de Portavoces, y dijo antes el portavoz de Nueva Canarias, una de las funciones más importantes que corresponde a este Parlamento. ¿Cuál es? La que tenemos amparada en la disposición adicional tercera de la Constitución. Para nuestra desgracia, la disposición adicional tercera no es suficiente desde el punto de vista de la garantía material de nuestro régimen económico y fiscal, pero desde luego es una garantía formal que ha servido muchas veces para que cosas como las que se pretenden volver a hacer hayan sido imposibles de ejecutar gracias a los recursos planteados por este Parlamento. Primero, a la ley del año 96 que pretendió establecer lo que entonces se denominaba título de transporte con derecho a subvención, o a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, en lo que entonces se denominó por primera vez tarifa bonificable, que es el contenido, que es el término que introduce nuevamente el Gobierno socialista en el proyecto de decreto que nos ha enviado la pasada semana, sobre el cual estamos informando, y en el día de ayer tarde, cuando hace remisión, a su vez, a la nueva regulación de la disposición adicional 13ª de la Ley de Presupuestos Generales de 2013, que se modificó en la Ley de Presupuestos Generales de 2017. Consecuentemente, seamos coherentes con esa posición. El Parlamento de Canarias ha ejercido su derecho a interponer recursos de inconstitucionalidad cuando no se nos ha pedido el informe. Ahora que se nos pide el informe, defendamos el tema sustantivo. Pongámonos de acuerdo en eso. No hagamos de corifeo de actitudes que seguro que ustedes tampoco comparten como socialistas canarios, de abogados del Estado y otra estructura de Estado a la que por definición,
hacemos el rendibú, nos inclinamos frente a pretensiones que son absolutamente rechazables. Y este es el tema que estamos tratando hoy. Hemos venido a hablar del elefante, no de la hormiga. Por tanto, intentemos incluso, escuchaba a doña Noemí antes en su intervención cuando hablaba de otros temas que son materia para discutir. Compartimos qué podemos hacer con establecer precios máximos, a ver si es viable eso en un marco de obligaciones de servicio público cuando el mercado está funcionando en competencia, porque necesitamos la autorización de Bruselas para eso, lo sabe. Tenemos algunas cuestiones difíciles, de difícil resolución, como es la que hoy acoge al grupo denominado Canarios sin alas, que se refiere a canarios que residen fuera y que tienen muchísimas dificultades porque no son residentes de acuerdo con la normativa de régimen local. Y por tanto eso tiene una problemática complicada, no imposible de resolver, pero complicada. Pero lo que le quiero decir es que no hablamos de eso tampoco ahora, porque tenemos que centrarnos en este momento en hacer piña, de verdad hacer piña, porque en este momento hay otra intención que además se constata no ya con el texto que estamos informando, sino con el nuevo texto remitido, otra intención de limitar, de que seamos nosotros los que paguemos la colusión de intereses de las empresas operadoras aéreas en la subida de precios. Y eso no se nos puede imputar a los residentes canarios. Esta es la cuestión. Se pretendió hacer con la regulación del 96, se pretendió hacer con la regulación de 2013 y se pretende hacer ahora con la regulación que, por otra parte, no solo, decimos en el informe, es contrario a lo que ya dijimos en los sucesivos informes que hemos emitido y en los recursos de inconstitucionalidad que planteamos en su momento, sino también es contrario a la propia ley de presupuestos de este año, con lo cual es ilegal. Es ilegal. Tuvimos ocasión de pronunciarnos en este Parlamento a una proposición no de ley que presentó Nueva Canarias y votamos de forma unánime, en la cual hicimos un pronunciamiento expreso sobre que no compartíamos y rechazábamos enteramente el término bonificable. Lo hicimos. Por tanto, seamos consecuentes con eso y no admitamos un cambio respecto a la regulación que establece la ley de presupuestos de este año y que por ser norma posterior, deroga a la norma del año pasado. Simplemente, aunque no haya una derogación expresa, está cambiando la regulación del pasado año. Por tanto, atengámonos a la ley de presupuestos de 2018, que tiene la regulación que nosotros pretendimos. Defendamos esa regulación. En cuanto al tema del informe, del desarrollo, o de si estaba mal o no redactada la enmienda, como usted ha señalado, señora Corujo, ni siquiera es el debate, porque si usted pensaba eso, no tenía que haber firmado la propuesta de informe, en donde la segunda parte de la propuesta de informe se refiere a que la ley permite, con un acto ejecutivo del Gobierno, proceder como se ha procedido el pasado viernes, a aprobar un acuerdo. Por tanto, nosotros entendemos que no es necesaria la norma regulatoria. Y si se va a hacer una norma regulatoria, lo que no puede cambiar son las previsiones de la ley, porque el principio de legalidad obliga, de acuerdo con el artículo 97, al Gobierno de España a cumplir la legalidad. Y la ley es producto, obviamente, de las Cortes Generales. El Gobierno tiene que respetar la legalidad. Este es el contexto, señorías, y este es el pronunciamiento. No nos desviemos ahora, no desviemos la atención. El Gobierno del Partido Popular, cuando estaba, cumplió sus compromisos. Y nosotros, a quien ha cumplido, reconocemos que ha cumplido. Ahora pedimos al Gobierno de España, aunque haya situado su política territorial en otras partes, a que no se confunda la lealtad que hemos mantenido de forma sistemática con todos los que han gobernado España, con nuestro compromiso de que lo que hemos acordado se cumpla. Está en la Ley de Presupuestos General del Estado de 2018 y deben cumplir enteramente las previsiones respecto de ese convenio, de ese acuerdo y respecto de todos los convenios que están por desarrollarse. Este es el contexto. Los acuerdos forman parte de nuestro trabajo. El trabajo que hacemos en Madrid, no digo yo ni me lo apropio que sea solo de Coalición Canaria PNC o de Nueva Canarias. No es así, no es así.
hay concurso natural cuando gobernaba España el Partido Popular. Un minuto más, señor Ruano. Cuando ha gobernado el Partido Socialista también, por remontarnos a la cita de Zapatero que usted hizo y por decirle que no fue Felipe González quien subió el 33%, porque eso está, lo dice la sentencia del 164, desde el 33% está desde el año 62. Si quiere le transcribo, lo leo, pero tengo 40 segundos ahora. Sentencia 164-2014, en el Decreto Ley 22.1962 de 14 de junio sobre subvenciones a las líneas de Canarias, IFNI y Sáhara Español, que entonces establecía un límite del 33%. Sentencia del Tribunal Constitucional. Señorías, en conclusión, mantengamos la unidad de acción de este Parlamento frente a la pretensión del Gobierno de España, cualquiera que sea su signo, y en este momento les toca a ustedes, para defender nuestros intereses. Muchas gracias.